Para un estudio radiológico de rutina del aparato cardiovascular, las proyecciones más adecuadas son la radiografía de frente y de perfil, conocidas como par radiográfico. Para ello, se utiliza la técnica de la teleradiografía, que consiste en tomar las radiografías a una distancia de 1,80 m. También puede utilizarse un oblicuo anterior izquierda para saber, en caso de hipertrofia, qué ventrículo está agrandado. Por otra parte, se solicita el perfil izquierdo porque distorsiona menos el tamaño de la sombra cardíaca. A ello habría que agregar una radiofiltrografía para estudiar, en caso de agrandamiento cardíaco, el comportamiento del bronquio izquierdo con la aurícula izquierda. Para ello, se coloca a la salida del tubo un filtro de cobre de 1 milímetro de espesor. La lectura de la placa estudiará sistemáticamente corazón, campos pulmonares y caja torácica. Las cavidades cardíacas, vistas en un corte transversal con el enfermo acostado y desde los pies de la cama y mirando su cara diafragmática, son: del lado derecho la aurícula derecha, del lado izquierdo el ventrículo izquierdo, adelante el ventrículo derecho y atrás la aurícula izquierda. Señalamos también la rotación horaria y antihoraria. En la radiografía de frente, la silueta cardíaca consta de dos bordes, el derecho y el izquierdo. A su vez, el borde derecho está formado por dos arcos, el superior y el inferior, y el borde izquierdo por tres arcos, superior, medio e inferior. Anatómicamente, el arco superior debería corresponder a la vena cava superior, porque está por fuera de la aorta. Pero como la aorta ascendente es más densa, es ella que forma el arco superior derecho. La vena cava superior lo forma cuando se congestiona, como sucede en las patologías de las cavidades derechas. El arco inferior derecho corresponde a la aurícula derecha. Se ve levemente convexo hacia afuera, sobrepasando el raquis. Normalmente, la altura de ambos arcos es igual, de unos 8 centímetros. Por otra parte, este pedículo vascular, formado por la vena cava superior y la aorta ascendente y horizontal, es angosto en los longilíneos y ancho en los brevilíneos. El corazón descansa sobre el diafragma por medio del ventrículo derecho. A la izquierda comprende el arco superior, que corresponde al botón aórtico, y a los 2 primeros centímetros de la aorta descendente. La aorta torácica consta de 3 segmentos. La aorta ascendente, que forma el arco superior derecho, llamada también suprasigmoidea, en la placa de perfil no se ve, salvo que la aorta esté dilatada. La aorta horizontal o callado, que termina a nivel de la cuarta vértebra dorsal y pasa por encima del bronquio izquierdo y se llama botón aórtico. La aorta descendente, que va por delante y a la izquierda de la columna vertebral. El arco medio, que es el tronco de la arteria pulmonar, casi recto o levemente cóncavo en los normolíneos, un poco más cóncavo en los brevilíneos y convexo en los longilíneos. El arco inferior, que corresponde al ventrículo izquierdo, es levemente convexo y oblicuo hacia abajo y afuera, y la punta se confunde con la sombra del diafragma. En el longilíneo con rotación horaria, este arco puede corresponder al ventrículo derecho, y en los brevilíneos la punta puede estar desplazada hacia afuera.
Anatómicamente, los ilios están constituidos por distintas formaciones, arteriales, venosas, bronquiales, ganglionares, nerviosas. Pero desde el punto de vista radiológico, lo forman principalmente las arterias pulmonares y sus ramas. Se ve muy bien el ilio derecho normal, un poco por arriba del arco inferior. De aquí sale la arteria pulmonar que se dirige verticalmente hacia abajo y afuera y está separada del borde del corazón por un espacio claro que corresponde al bronquio derecho. Las venas, en cambio, son horizontales y no verticales como las arterias. Normalmente los vasos se ven bien en las bases y menos en los vértices. Esa visibilidad depende del flujo sanguíneo. En posición de pie, el flujo disminuye desde las bases a los vértices, por eso se ven mejor en las zonas inferiores. En decúbito dorsal, el flujo se iguala en bases y vértices y la vascularización es igual en ambos lados. El ilio izquierdo casi no se ve, pues queda oculto detrás del corazón, especialmente en el longilíneo por rotación horaria. A continuación se estudian los campos pulmonares. El tejido pulmonar se ve como un fino reticulado que se va atenuando desde el ilio a la periferia y formado fundamentalmente por las ramas arteriales. A menudo intervienen los bronquios que siguen o entrecruzan a las arterias. Normalmente las venas no se ven. A nivel de los campos superiores son más verticales que las arterias y se sitúan por fuera de estas. En las zonas inferiores las ramas arteriales son verticales y las venas horizontales. En oportunidades suele verse a la derecha la cisura ácigos, como una línea vertical que termina con un grosor redondeado a nivel del vértice derecho. Se buscará también patología extracardíaca, como tumores, fibrosis, tuberculosis, y se estudiarán las pleuras, en especial los senos costodiafragmáticos, que deben ser limpios. Si están borrados, indican patología, en especial derrame. Las costillas deben examinarse junto con las clavículas, escápulas y columna dorsal. Para buscar anormalidades, primero se estudiará la parte posterior de las costillas, luego la anterior y por fin la lateral, en la placa de perfil. Se buscarán erosiones óseas de origen vascular que se ven en forma de muescas en las costillas, provocadas por las arterias intercostales dilatadas, como sucede en la coartación de la aorta. No se presentan en las dos primeras costillas y a nivel external o vertebral en el aneurisma de aorta. El tórax infundibuliforme, tórax en embudo, tórax de zapatero, al disminuir el diámetro anteroposterior del tórax, dan la imagen de un falso agrandamiento cardíaco y hasta se ve convexo el arco medio de la pulmonar. Lo mismo hace la escoliosis y el síndrome de la espalda recta. En una radiografía lateral izquierda o perfil izquierdo, el borde anterior consta de dos arcos. El superior, que corresponde al tronco de la pulmonar, que está por delante de la aorta, y el inferior al ventrículo derecho. En el brevilíneo, por rotación antihoraria, puede corresponder al ventrículo izquierdo. El borde posterior también está formado por dos arcos, el superior que corresponde a la aurícula izquierda y el inferior al ventrículo izquierdo. Además, se ve la aorta ascendente, horizontal y descendente que se superpone a la columna.
Entre el borde inferior del callado aórtico y la arteria pulmonar izquierda está la ventana aortopulmonar ocupada por el ductus cuando es persistente. Se ve la tráquea y los bronquios derecho arriba e izquierdo abajo. En oblicua anterior izquierda, el borde anterior está formado abajo por el ventrículo derecho, arriba por la aurícula derecha y la aorta ascendente. El borde posterior o derecho está formado arriba por la aurícula izquierda y abajo por el ventrículo izquierdo. En oblicua anterior derecha, realizada con relleno esofágico, de ahí el nombre de esofagograma, el borde derecho anterior consta de arriba abajo de la aorta, la arteria pulmonar, el ventrículo derecho y bien abajo el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho está separado del esternón por el espacio claro retroesternal. El borde izquierdo o posterior lo constituye el borde anterior del esófago, que presenta 3 escotaduras que corresponden de arriba abajo a la aorta, a la arteria pulmonar derecha y a la aurícula izquierda. Normalmente ninguna desplaza hacia atrás al esófago. Aquí se ve desplazado porque la aurícula izquierda está agrandada. La proyección de los orificios valvulares es importante no solo para ubicar las válvulas protésicas, sino también para localizar calcificaciones intracardíacas. Para ubicar de frente la proyección de los orificios valvulares se trazan 2 líneas, una vertical sobre la línea media y otra oblicua que une el ángulo cardiofrénico derecho con el punto de unión entre el arco medio y el inferior izquierdo. El orificio tricuspidio está a la derecha de la línea vertical por encima de la línea oblicua y el mitral por debajo de la línea oblicua y a la izquierda de la línea media. Aquí vemos una prótesis mitral. El pulmonar y el aórtico están en el ángulo formado por las 2 líneas por encima de la oblicua y a la izquierda de la vertical. En oblicua anterior izquierda o en el perfil izquierdo se divide la sombra cardíaca en 3 sectores por líneas verticales equidistantes y se traza una bisectriz del ángulo formado por la columna vertebral y la cúpula diafragmática. El anillo mitral, aórtico y pulmonar caen sobre la bisectriz. El mitral en el sector 3 y el aórtico y el pulmonar en el sector 2. El tricuspidio está en el primer sector por debajo de la bisectriz. En oblicua anterior derecha o perfil derecho, el mitral y el aórtico están en el segundo sector. El tricuspidio en el sector posterior o 1 y el pulmonar en el anterior o 3. Aquí vemos una prótesis aórtica. La calcificación puede ser distrófica o metastásica. La metastásica es propia del trastorno del metabolismo del calcio y es sumamente rara. La distrófica son las que se localizan en la cavidad cardíaca, en un vaso o en el pericardio. La calcificación de las coronarias se produce en los primeros centímetros de su nacimiento y en las 3 ramas principales, descendente anterior y circunfleja, ambas de la coronaria izquierda y coronaria derecha. Calcificaciones puede haber tanto en la aorta como en la arteria pulmonar. Las calcificaciones miocárdicas suelen presentarse en las placas fibrosas del infarto cicatrizado y en el aneurisma de pared ventricular y son subendocárdicas.
También se calcifican los trombos y los mixomas auriculares y son calcificaciones intracardíacas. También son intracardíacos y endocárdicas las calcificaciones valvulares, sobre todo las aórticas y las mitrales. Tanto las mitrales como las aórticas, si son de las valvas, son reumáticas. Y si toman todo el anillo, son arterioescleróticas. A la radioscopía se ven sus movimientos en sístole y diástole. También se calcifican los defectos congénitos, por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide. Aquí vemos la calcificación del anillo mitral en una radiografía de perfil. Su diámetro es mayor del orificio mitral y puede ser anular o tomar la forma de U. Si es totalmente anular, quiere decir que también está calcificado el tabique. En este caso suele acompañarse de trastornos de la conducción, es decir, de bloqueos. Las calcificaciones pericárdicas son secundarias a un derrame, a un hemopericardio y en la pericarditis constrictiva. Se ven en forma de líneas gruesas e irregulares que contornean la imagen cardíaca. Se localizan de preferencia en la cara diafragmática. El uso de las prótesis valvulares comienza en 1952 con la implantación de una prótesis de forma esférica en el orificio aórtico. Otro tipo es la prótesis de disco, forrado o no de tela, usada por primera vez en 1967. El inconveniente principal de las prótesis mecánicas es que pueden complicarse con trastornos tromboembólicos. Para obviar estos inconvenientes se han usado homoinjertos o heteroinjertos bovinos o porcinos. Funcionan bien en el postoperatorio inmediato, pero luego sufren alteraciones degenerativas. La radiografía de frente muestra una prótesis valvular mitral en un enfermo con lesiones mitrales. El perfil derecho muestra en cambio una prótesis aórtica en un enfermo en una enfermedad aórtica. Ambas son válvulas de disco. Se ve un corazón con marcapaso y con una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Los marcapasos pueden ser de demanda o de frecuencia fija. Se suelen usar tres tipos. El común, que libera estímulos regulares con una frecuencia de 70 por minuto sin tener en cuenta los estímulos sinusales. El sincrónico, que toma el estímulo propio del corazón en la pared de las aurículas y lo transmite a los ventrículos. El de relevo o de demanda, que solo entra en acción cuando la frecuencia propia del corazón cae por debajo de un límite crítico. Estos aparatos constan de tres elementos que se ven a la radiología: el generador de estímulos, pila y componentes eléctricos, fijados de manera subcutánea en el tórax o en el abdomen, los conductores de corrientes y los electrodos uni o bipolares introducidos en el ventrículo derecho por vía transvenosa, pero pueden usarse electrodos por vía transtorácica en el epicardio o en el miocardio. Con la radiología podemos diagnosticar también la rotura de los hilos conductores, el desplazamiento de los electrodos y a veces derrame pericárdico, en oportunidades un hemopericardio si se perfora el ventrículo derecho. Para determinar el tamaño del corazón se pueden usar dos métodos. Por un lado, la apreciación subjetiva, usando una escala que va de 1 a 3. El grado 1 corresponde a un corazón levemente aumentado, el grado 2 a un corazón francamente aumentado y el 3 cuando el borde izquierdo del corazón contacta con la parrilla costal.
Por el otro, el método que mide la relación cardiotorácica, dando el índice cardiotorácico, que es el cociente entre el diámetro transverso del corazón y el transverso del tórax. Para ello se mide el diámetro del tórax desde la pared costal derecha a la izquierda, donde es máxima, y el diámetro transverso del corazón. Se traza una horizontal desde la línea media del tórax, que coincide con la línea medio-esternal, a los puntos más salientes del corazón. Por lo general no coinciden, por lo que estos dos hemidiámetros deben sumarse. Se divide este por el transverso del tórax y no debe superar 0,50. Si lo supera, indica agrandamiento cardíaco. Otra medida es la de la aorta. Se mide la altura y el diámetro transverso. La altura se obtiene trazando una línea vertical AB desde el extremo superior del cayado hasta una línea horizontal que va del punto donde se unen los dos arcos derechos hasta la línea media vertical, aproximadamente de 8 centímetros. El diámetro transverso se mide sumando los dos semidiámetros horizontales X más Y, que van desde los puntos más convexos a la línea vertical mediana. Término medio es de 5,6 centímetros, aquí es 5. Cuando la parte derecha es más ancha, indica que está dilatada la vena cava superior. Existen distintos factores que pueden provocar variaciones fisiológicas. El primer factor que se debe considerar es la edad. Así, el corazón del lactante es más globuloso, casi horizontal. Se debe a la posición alta de las cúpulas diafragmáticas. Además, como hay preeminencia del ventrículo derecho durante la primera semana de vida, porque persiste la configuración fetal, la punta está levantada. Por otra parte, la base es más ancha, pues se agrega la sombra del timo. En el anciano, el corazón es también horizontal, porque la arterioesclerosis ensancha y alarga los grandes vasos. El segundo factor es la respiración. Durante la inspiración, el corazón disminuye de tamaño y aumenta en expiración. Una inspiración se considera eficaz cuando la sexta o la séptima costilla contacta con el diafragma. Por otra parte, durante la expiración, los vasos de las bases pulmonares se vuelven más densos y pueden simular una congestión venocapilar por insuficiencia cardíaca. El tercer factor es la altura de las cúpulas diafragmáticas. Si están elevadas, como sucede por ejemplo en la citis, en el embarazo, en el ilio, etc., el corazón se horizontaliza y se verticaliza si están descendidas, como sucede en el enfisema. El cuarto factor es la presión intratorácica. Durante la maniobra de Valsalva, expiración forzada con glotis cerrada, después de una inspiración profunda, el corazón disminuye de tamaño, pues disminuye la circulación de retorno porque aumenta la presión intratorácica. Inversamente, durante la prueba de Müller, inspiración profunda con glotis cerrada, el corazón aumenta de tamaño y se extiende sobre el diafragma. El quinto factor es la posición del enfermo. En decúbito dorsal y en posición sentada, el corazón se horizontaliza y aumenta de tamaño. El sexto factor es la deformación torácica. El tórax infundibuliforme y la espalda recta disminuyen el diámetro antero-posterior del tórax, por lo que el corazón se ensancha y el arco de la pulmonar se vuelve convexo. El arco de la aurícula derecha no se ve, pues cae sobre el raquis.
En la escoliosis, el corazón rota y se desplaza hacia el lado convexo de la columna. El último factor es el biotipo. De acuerdo a este factor, el corazón es vertical y estrecho en el longilíneo y es horizontal y globuloso en el brevilíneo. Para determinar esa posición del corazón se trazan dos líneas. Una es el eje longitudinal base-punta y la otra es una línea horizontal que pasa por los puntos que corresponden a la derecha a la unión entre el arco superior y el inferior, y a la izquierda entre el arco medio y el inferior, y se mide el ángulo que forman. En el normal no supera los 45 grados. En el longilíneo es mayor de 45 grados. En el brevilíneo es menor de 45 grados. Por otra parte, el agrandamiento cardíaco produce una rotación del corazón sobre su eje longitudinal que será horaria, esto es, en el mismo sentido de las agujas del reloj, en el agrandamiento del ventrículo derecho, y en sentido antihorario en el agrandamiento del ventrículo izquierdo. Seguiremos con radiología de los agrandamientos cardíacos.